¿Qué está pasando con el sarampión? Hoy me encuentro en el Café de Casa Juárez en una charla que sostendré con la doctora Gabriela Flores. Ella es infectóloga pediatra y en otros momentos he platicado con ella sobre algunas situaciones que tienen que ver con enfermedades contagiosas, sobre todo en niños. Y en estos días, en estas semanas, mucho se ha hablado acerca del sarampión, así es que hoy te invito a que te quedes para aprender un poco más acerca de esta enfermedad y de la vacunación, que también ha causado mucha polémica. Gaby, ¿cómo te encuentras? Gracias por estar aquí. Muy bien, muchas gracias por invitarme otra vez. Ya extrañaba. Ya, ay, qué bueno que estás aquí. Pues nos trae a este encuentro un tema que no es tan sencillo, que por el que estamos atravesando como país en México y en el mundo, un contagio de una enfermedad que es el sarampión, que a veces desconocemos, pero además que creo que nos preocupa porque como vivimos actualmente, pocos años atrás, una pandemia en donde todos nos tuvimos que encerrar y en donde hubo muchas pérdidas humanas, pues creo que escuchar de contagios nos pone los pelos de punta. Y vamos a hablar de esto para entender y no quedarnos con las dudas. Mi primer pregunta para ti, Gaby, es ¿qué es el sarampión? ¿Cómo es esta enfermedad? Sí. El sarampión es uno de los virus más contagiosos, si no el más contagioso en el mundo. Es un virus que se transmite por gotitas, por fluch, que se le llaman, al estar en contacto de una persona a otra. Una sola persona puede contagiar hasta 18 personas susceptibles. Pues es súper contagiosa. Sí. O sea, por ejemplo, de COVID eran de 3 a 5, de varicela son menos de 6 y sarampión es hasta 12. De 12, hasta 18. Entre 12 y 18 en personas susceptibles. Hablamos de personas susceptibles principalmente por las que no están vacunadas, ¿sí? La mayor parte de las personas en este brote que se ha visto que se han contagiado, la mayoría, más del 95%, no tiene vacuna, o al menos o tiene una o se puso de manera inadecuada. A ver, y es importante ahorita que estás mencionando que tiene una. Para no ser tan susceptible a la enfermedad, ¿tendríamos que tener las 2 dosis? El esquema que se recomienda son 2 dosis. Ese es el esquema completo, no hay que poner ningún refuerzo. En los años 70 se empezó a aplicar la vacuna aquí en México, pero el esquema solo era de 1 dosis. Entonces, por eso la importancia de saber la fecha en la que nos vacunamos, pero muchos arriba de los 30, 40 pues desconocen esta situación y se recomienda aplicar un refuerzo. ¿Por qué? Porque la segunda dosis, que es el refuerzo, se empezó a aplicar después del 96. O sea, quienes completo. Fuimos niños en los 70s o en los 80s y que presumimos o que creemos o que nuestras mamás nos aseguran que sí nos vacunaron, entonces tendríamos una vacuna, no las Muy dos. probablemente Okay. solo tienen una dosis. Ok, bueno, este es un dato para apuntarlo, guardarlo ahí y volver a traerlo ahorita que empecemos a hablar de vacunación, porque primero quiero que nos expliques el tema de la enfermedad. Nos dices que es muy contagiosa, entonces tiene un alto índice de contagio. Sí, el índice de contagio es muy elevado y también la situación, como en muchas otras infecciones, es que el inicio del contagio es 4 días antes de que aparezcan los síntomas. Okay. O sea, por eso es difícil como detectar a la persona que va a tener sarampión. Y continúa el contagio 4 días después de que aparece la erupción en la piel, que se le llama exantema. Por eso pues prácticamente la persona va a contagiar 8 días completos. O sea, 4 antes, 4 después. De haber aparecido el exantema principalmente. Y pues como la mayoría de las infecciones respiratorias pues tienen síntomas respiratorios como rinorrea o catarro, conjuntivitis, que es como de lo característico, o sea, los ojos rojos, no sin lagrimeo, sin lagaña, más que nada no tienen secreción, se ven los ojos muy rojos, la conjuntiva y los ganglios inflamados de la parte posterior de las orejas. Es como lo más característico. Hay otras situaciones que podemos evaluar cuando ya tenemos al paciente, como algunas manchas o lesiones en la mucosa de la boca, que se llaman manchas de Koplik, que es como muy característico del sarampión. Ninguna otra enfermedad lo tiene, pero sí depende mucho de quién lo revise para que las detecte.
Ok, ¿y cómo se verían estas manchitas Se dentro de ven la como mucosa unas rojas? ulceritas blanquecinas a la altura de los molares, en los carrillos de la boca. En la parte interna. No son ronchitas, no son aftas. No, de hecho no duelen, pero pues sí es como buscarlo intencionadamente y ahorita más, pues que estamos en este momento, los que no nos ha tocado ver, yo no he visto ahorita ninguno, no me ha tocado, pero pues siempre pues uno trata de actualizarse, de leer en la bibliografía, de ver imágenes de colegas que ya han visto sarampión para pues darnos una idea de cómo aparece la erupción, cómo se ve la piel, cómo se ven los ojos, o sea, para pues estar preparados para cuando tengamos algún paciente. Claro, ¿y cómo se ve en la piel? ¿Son ronchas claras? Ya ves que la varicela y la viruela pues tiene sabemos las lesiones, claramente. Pues sí, ese es como de que todo el mundo sabe cómo sí. la diagnóstica. En sarampión es un poquito diferente porque la piel se pone muy roja, pero tiene algunos parchecitos como blanquecinos, pero en general es una erupción. O sea, no son ronchas formaditas. No, de hecho es plano. O sea, se ve el paciente con eritema, que se llama que es la piel roja, predominante en el pecho, en la espalda. También se puede ver en las mejillas, también depende del color de piel de la persona, pero pues generalmente se ven roja la piel. Ok, una vez que has detectado como familiar o médicamente, que es lo ideal, que ya brotó el sarampión, ¿cuáles serían los pasos a seguir para cuidarse en casa con un paciente con sarampión? Bueno, primero, como es una enfermedad que al inicio no tiene como los síntomas muy específicos como en todas las que ya hemos visto, se puede parecer al parvovirus, incluso a otras infecciones, incluso a lo mejor piensan que es una alergia de la piel, una dermatitis, pues siempre acudir a su médico, ya sea en sector salud o a nivel particular. Y nosotros estamos obligados a reportar los casos de sospecha que se le llama enfermedad febril exantemática, o sea, que tengan fiebre más erupción en la piel. Con eso, en este momento epidemiológico, ya tenemos que dar aviso a las autoridades, en este caso a la jurisdicción sanitaria, si es en centros de salud federales o públicos, a epidemiología del hospital. Y ahí ellos se toma una muestra de hisopado de la cavidad orofaringea para posteriormente mandarla a estudiar para detectar el tipo del sarampión, porque hay varios tipos. Ok. Y ahorita hay varios tipos activos. El D8, según yo, es el más activo ahorita. Y también con base a esta sospecha y que se evalúe, ya pues se tiene que aislar al paciente. En caso de que tenga alguna complicación, pues se va a decidir hospitalizarse. Ok, eso se aísla en casa, se trata en casa. Si no tiene datos de alarma. ¿Cuáles son los datos de alarma? ¿Cuándo te lo llevas al hospital? Muchos pacientes pueden llegar a tener neumonía, o sea, que tengan dificultad para respirar, agitados, que baje la oxigenación. Otitis, encefalitis, o sea, que haya una inflamación en el cerebro que pueda llegar a ocasionar convulsiones. Y la mayoría no se hospitalizan, pero pues depende de la edad. Ahorita el grupo más afectado son los niños menores de 4 años. Entonces tal vez no tengan estas complicaciones, pero a lo mejor no están comiendo y tienen riesgo de deshidratarse o tienen diarrea. Sí, entonces pues ahí el médico evaluará si se tiene que hospitalizar. Ok, si no se tiene que hospitalizar, en casa, ¿cuáles serían los cuidados? Es una enfermedad viral, no se cura, transcurre. O sea, se cura, pero no tiene un tratamiento. Claro, se cura, en su momento del tiempo. O sea, transcurre. Sí. No hay un tratamiento específico para el sarampión. Sí, lo que a veces, dependiendo de la edad, se recomienda es dar vitamina A. Eso es como de sostén. Pero la realidad pues no nada más es hidratación, algún antitérmico para la fiebre, para dolor y estar evaluando los datos de alarma que les tiene que comentar su médico. Se tiene que aislar, como digo, el contagio es 4 días antes y 4 días después de la erupción, entonces generalmente ya lo detectamos cuando está la erupción
y pues aproximadamente son de 5 a 7 días como ya una seguridad de que el paciente ya no va a contagiar, después de que aparecen los síntomas. Cuando aparece este exantema, ¿se retira en estos 7 días? Sí, ¿O sí, se va bajando y hasta que ya no desaparece en los siguientes, en menos de 4 días? Pero aunque lo siga en menos de 4 días, o sea, no dura los 7 días. Pero puede durar la fiebre, puede durar la conjuntivitis, la inflamación, o sea, tal vez sí se va a quitar la erupción, pero van a seguir otros síntomas. Es muy variable, o sea, si nos dicen ciertos días, tanto dura la fiebre, pero pues en cada paciente es muy variable. Claro, y lo tenemos que estar vigilando. Venimos de haber aprendido que usábamos cubrebocas, tal vez guantes, que se lavaba la ropa con esto del COVID, no en casa. ¿Es igual en el sarampión? Sí, porque es un virus respiratorio. Entonces, pues se puede disminuir o evitar el contagio con el uso de cubrebocas. Si un paciente tiene sospecha, siempre, o sea, ahorita ya en México la transmisión ya es local. Ya no es como que viajó a Estados Unidos o viajó a Chihuahua, que fue el primer estado en el que hubo contagios, y tiene el riesgo. Ahorita ya el riesgo es latente. Sí hay zonas más en foco rojo como Jalisco y Chiapas, pero pues simplemente en febrero del 2026 acaba de haber un caso en Gómez Palacio en la semana pasada ya confirmado. No desconozco como toda los datos epidemiológicos, o sea, si viajó la paciente, si tenía vacuna, creo que no tenía vacuna, entonces ¿cómo se contagió si aquí en Gómez se supone que no había habido casos? Claro. O sea, donde, insisto, desconozco, no sé si se fue a otra ciudad y por eso fue el riesgo, pero ya lo tenemos aquí cerca, entonces el hecho de, bueno, a ver cómo nos va con los eventos que vienen, o sea, viene el mundial, o sea, va a venir gente de fuera, no nada más es como, bueno, me voy a cuidar yo y ya el cubrebocas, no, hay que evaluar nuestra cartilla de vacunación de nuestros papás, de nuestros tíos, primos, hermanos, nuestros hijos, amigos. La familia completa, O sea, de nuestra familia completa. Sí, o sea, evaluar a todos. Como te digo, la vacuna inició aquí en México aproximadamente en el 73. Personas más allá, o sea, más grandes de esa edad, de ese año, que nacieron en ese año, probablemente y seguramente se contagiaron. O sea, ok, porque antes no había la vacuna, entonces es muy contagiosa, seguramente se contagiaron. Y si se contagiaron, entonces tienen esta protección que la enfermedad es permanente. Sí, es permanente la inmunidad. La inmunidad, esa era la palabra que no encontré. Oye, sí, bueno, pero entonces vayamos a esta segunda parte de esta conversación que tiene que ver con la vacunación, ¿no? Estás hablando de una fecha para acá. Antes de esa fecha seguramente se contagiaron y están inmunizados. Del 70 a la fecha, se supone, yo había escuchado que éramos un país en donde la vacunación era muy importante y estaba, lo voy a poner entre comillas, erradicada la sí, enfermedad. Estaba erradicada la circulación de sarampión en México. El último caso de sarampión local o de contagio en el país fue en el 96. Se hacen esfuerzos a nivel global para erradicar ciertas enfermedades. En este caso, por ejemplo, aquí está erradicada la viruela, está erradicado el polio, pero en el caso de sarampión, para declarar un país libre de alguna enfermedad, en este caso sarampión, tiene que dejar de circular el virus cierto tiempo. Uh-huh. En el caso de México ya lo va a perder la declaratoria de que somos un país libre de sarampión, porque ya tenemos un año que está circulando el virus. O sea, el primer caso de sarampión que hubo fue a la primera semana, que se detectó aquí en México, fue la primera semana de febrero del 25. Hace un año. Y ya estamos a 7, pues ya es 7, entonces ya no vamos a poder tratar, ya no se va a poder. Ya no tenemos la bandera de que estamos libres de sarampión. Aunque ahorita haya campañas masivas, es difícil que deje de circular por esta situación. O sea, ahorita somos el país en América donde más casos hay. Más del 70% de los casos en América son aquí en México. Gaby,
para mí es complicado entender que algunas personas se hayan salido de este esquema y entonces estemos pasando ahorita por esto. Nos estabas comentando que México tiene somos el país número ¿qué en América? El primero. ¿De contagios? Sí, de contagios, somos el primero. Sí, de contagios en América y de más muertes por sarampión. Hasta este último reporte que fue el 5 de febrero. Ok. Nos asusta pensar en el sarampión como en el COVID, ya te lo había dicho. Nos tenemos que preocupar por las complicaciones, nos tenemos que preocupar por una posible muerte de sarampión. La mayoría de las personas sí llegan a tener complicaciones que a lo mejor no ponen en riesgo su vida, pero sí van a necesitar tal vez hospitalización o algún otro medicamento, como si se sobreinfecta una otitis, una neumonía, pues antibiótico. A la larga, que es como parte de la importancia del sarampión, después de que se libra la infección de sarampión, el sistema del organismo sufre una situación que se llama amnesia inmunológica. Por la gran cantidad de inflamación, de situación de la infección, se bajan los anticuerpos de algunas otras infecciones de las que estábamos protegidos. Okay. Entonces, en los siguientes meses, después del sarampión, tenemos más riesgo de enfermarnos, más riesgo de enfermarnos de infecciones que a lo mejor era una gripe, pero a lo mejor resulta ser ahora una neumonía, una otitis o poniendo en riesgo la vida. O sea, también esa parte de qué sucede después del sarampión. No nada más es durante el sarampión, sino después del sarampión. Ok, entonces hay que tener también cuidado con esto. Sí. Regreso un poco a las vacunas. Hablaste de fechas de vacunas, pero ¿cómo podemos saber si tenemos la vacuna? Nada más con nuestra cartilla. Si no tenemos la cartilla, no sé. Entonces se habla de aplicación de una vacuna. Vale. La situación actual es que los grupos que son prioritarios son los niños. Entonces, en muchos lugares me han dicho que les han negado la vacuna o que se acabó y tiene que llegar. O sea, sí se debería de aplicar. Si no tenemos la seguridad de tener 2 dosis, aplicar un refuerzo. Si de plano, si me han preguntado de que no tengo ninguna, son 2 dosis, separadas por 4 semanas. Los niños, es una ahorita que está como el contagio latente y hasta el mes la otra. En este mes, de todos modos, ¿esta sí te protege o si te topas con algún caso? La primera, sí protege. Sí protege. Los anticuerpos tardan en empezar a circular por el organismo como 2 semanas. Pero pues en cuanto se detecte alguna situación, en este caso el que ya tenemos el brote o que estuvimos cerca de alguna zona donde la circulación está más activa, pues en cuanto sea, es lo ideal. Si no decir, bueno, pues ya no esperarnos a que no sé. Y como te digo, como los niños son ahorita prioridad, pues sí, tal vez a los adolescentes o a los adultos jóvenes pues no les están dando la oportunidad de vacunarse, pero sí se deberían de vacunar si no tienen la seguridad de que tienen 2 dosis. Ok, si en tu familia o en tu círculo cercano hay ya una persona con este contagio infectada de sarampión, se vale que en ese momento corras y te vayas y te pongas la vacuna. Si no tienes esta certeza, ¿sí te va a alcanzar a proteger? El yo asegurarles que no se van a contagiar, eso, o sea, nadie les podemos asegurar eso, incluso con la vacuna. O sea, la efectividad es del 99%. O sea, el riesgo siempre va a haber, pero a lo mejor es como otras vacunas que al menos no van a fallecer de esa situación y no van a tener complicaciones. Si hay alguien muy cercano, o sea, sí, o sea, de hecho, desde ya todos debemos estar checando nuestro esquema de vacunación. No esperarnos a que pase esto de que, ay, la vecina tiene, o el niño de mi amiga que lo vi la semana pasada. El periodo de incubación desde que yo tengo contacto con alguien de sarampión, y yo soy susceptible, o sea, yo no tengo la vacuna, a que a mí me empiecen los síntomas son de 7 a 21 días. Okay. Sí, entonces también, si pudiéramos tener oportunidad de vacunarnos, pero la realidad es que
no es algo que se asegure que no se van a infectar si ya están en contacto con la persona infectada. Ok. Híjole, pues hay como muchas cosas que atender en esto del sarampión. Es importante entonces que se busque la vacunación, sobre todo de nuestros hijos, no dejarlo más allá y cumplir con el esquema de vacunación. Ya tú y yo hemos hablado del esquema de vacunación. Para ir cerrando esta conversación que tenemos sobre el sarampión y la vacunación, sí me gustaría que le dijeras algo a quien tiene a cargo a niños en su casa, son papás o son abuelos que tienen a sus niños. ¿Qué les dirías acerca de la vacunación? En general de la vacunación, bueno, el hecho de decidir vacunar a los niños que están a nuestro cargo, que nosotros somos responsables, a nuestros hijos, nietos, pues es parte de el cuidar y proteger, no nada más ahorita, sino el transcurso de sus vidas. Porque muchas veces lo vemos como, bueno, una horita de niño y ya adelante más vemos. No, la mayoría de las vacunas lo van a proteger toda su vida. Entonces también es protegerlos a ellos y protegerlos a los que están alrededor de ellos. Porque hay personas que no se pueden vacunar por alguna situación médica y yo como persona vacunada la voy a proteger para evitar que se contagie. Porque yo no me voy a contagiar, entonces no va a estar circulando ahí el virus, la bacteria, ¿sí? Entonces es un derecho que tienen los niños y es responsabilidad de nosotros los adultos el llevarlos a vacunar, el revisarlos. Nosotros como médicos, el promover la vacunación, el estar informados, porque también muchas veces es desinformación, es miedo, es, bueno, no sé, entonces mejor no lo vacunen, por si las dudas. No, o sea, yo tengo que tener la seguridad de estar indicando una vacuna y evitar que si ya llegó la mamá y se tardó 2 horas en llegar porque viene de lejos y yo se la niego, ya no va a volver la mamá a vacunar a su niño por muchas situaciones. Claro. Entonces, como personal de salud, como persona adulta, pues nosotros somos los responsables de que este brote se trate de controlar el menor tiempo posible. Sí. Claro, pues y como lo decías, estamos en un año de mundial, van a venir muchas personas de todas partes del mundo, así es que ¿estamos a tiempo, Gaby? Es en junio. ¿O no? Yo creo que sí, pero ya me ha tocado papás que van y se las niegan. La vacunación con sarampión, exceptuando con varicela, se puede poner en cualquier momento. Porque ahorita hay muchos bebés. O sea, no tienes que esperar a los 6 años el refuerzo como viene en el esquema de vacunación. Bueno, esa es otra. No. O sea, son dos situaciones. El tiempo de la edad y el tiempo entre vacunas. En la primera dosis de triple viral, que es sarampión, rubiola, parotiditis, se aplica a partir de los 12 meses. El refuerzo universal es a los 6 años. Desde el 2022 se vio en general que había una disminución en la cobertura de esta vacuna en especial y ya había brotes en el mundo. El gobierno adecuadamente dijo, la de los 6 años la aplicamos a los 18 meses para que más niños completen más rápido el esquema de vacunación. Los que ya tienen 3, 4 años en el 2022, pónsela hasta los 6 años. Eso se queda igual. Ahorita que está circulando y que ya tenemos el brote, ya tienen la del año, pero tiene 5 años, 6 meses, ya pónsela. Okay. Las 2 dosis de sarampión, el intervalo mínimo entre una y otra dosis son 4 semanas. Eso a lo mejor no lo visualizamos, pero un ejemplo es, tiene 4 años el niño y no tiene ninguna. Entonces le pongo una hoy, y en 4 semanas le pongo la segunda y completamos. Esos son esquemas acelerados. Ahorita con brote están aplicando la dosis 0. ¿Por qué es dosis 0? Porque no forma parte del esquema de vacunación. Es en bebés de 6 meses a 11 meses. ¿Por qué se les aplica? Porque ellos tienen riesgo y no sé cómo está la mamá vacunada. Entonces, tenemos riesgo, se la aplicamos. ¿Por qué es dosis 0? Porque no, sí vale en el sentido de que, bueno, le va a ayudar al bebé, pero como si seguramente la mamá está vacunada, los anticuerpos que le pasó a la mamá al bebé van a neutralizarme la vacuna y los anticuerpos que va a formar no le van a durar toda la vida.
Por eso hay que volverlos a vacunar al año y a los 18 meses como corresponde en la cartilla. Ok, entonces es 0 al año y a los 18 meses. Así es. Y ya depende de la situación. Sí se puede adelantar de los 6 años en los niños que ahorita andan cumpliendo apenas 5 o 6 años. Y entre vacunas, por ejemplo, influenza. Dicen, espérate 4 semanas a poner sarampión. No. Influenza, hexavalente, rotavirus, neumococo. Se pueden poner hoy hoy influenza y el lunes triple viral. Las únicas que no se aplican, o se aplican juntas, o se aplican 4 semanas después es sarampión y varicela. Ok. ¿Sí? Porque las dos son de virus vivos atenuados. Las otras son diferentes. Entonces no hay que esperar X tiempo. O sea, se puede poner el sábado y el otro el miércoles o en 15 días o en 10 días dependiendo de la disponibilidad. No hay que esperarse. Y ahorita está pasando mucho eso, que no los están vacunando porque los acaban de vacunar de alguna otra vacuna. Okay. Bueno, no se esperen. Toda esta información es valiosísima. Ojalá lleguemos en pocos meses a tener una resolución y bueno, pues, ¿tenemos de qué preocuparnos o...? Sí, porque ya ha habido cierto desabasto, porque hay todavía personas que se niegan a la vacuna. Okay. Y esto no se va a acabar hasta que más del 95% de las personas susceptibles estamos vacunadas. Entonces, bueno, todavía nos falta un buen tramo. Pues esta es la invitación, no la imposición, la invitación para estar todos bien. Ya sabemos cómo son las complicaciones en temas de virus. Gaby, doctora Gaby Flores, muchas gracias por estar aquí conmigo en este encuentro hablando del sarampión. Espero que esta información te ayude, te sirva y nos seguimos encontrando. Sí, ojalá pronto. Claro que sí. Muchísimas gracias y bueno, pues aquí la información. Bye, bye.